Que el Señor les bendiga, hermanos. Eh, Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, no, capítulo 3, perdón, del versículo 7 al 13. Cuando lo tengan, hermanos, damos un gloria a Dios. Bien, vamos a darle lectura. De forma alternada, voy a empezar en el 7 y de ahí continúan, por favor. El versículo 7 dice así: Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Todos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos, hermano. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque somos testigos de tu grande misericordia y de tu poder, Padre. Te pedimos que en esta noche, Señor, seas tú hablándonos, Señor, hablando a los corazones, Padre, trayendo tu palabra de, de consuelo, de ánimo, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Te pido que me dirijas, Señor, para hablar, Señor, a tu iglesia lo que tú has plasmado en Apocalipsis, Señor, porque también es importante para que tu iglesia pueda confiar y seguir perseverando en lo que han creído, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que tome su lugar, hermanos. Y permítame un segundo, hermanos. Gracias. Eh, la razón por la que he elegido Apocalipsis es porque muchas veces no se toca el libro de Apocalipsis a veces para predicar o para enseñar. Sin embargo, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis o la carta del apóstol Juan, nos damos cuenta que el propósito de Apocalipsis es alentar a la iglesia. Y lo que hoy necesita la iglesia del Salvador es ser alentados. Y es muy interesante porque Apocalipsis, al inicio, usted puede ir en su Biblia, el primer capítulo, en el versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis fue escrita por Juan, pero el mensaje de Apocalipsis fue revelado por Jesucristo. Por eso es que dice que solamente Jesús es digno de abrir los sellos, porque solamente Jesús tenía esa información de lo que iba a acontecer en los últimos días y se la da a Juan para que él la diga a la iglesia. Así que este mensaje de ánimo, este mensaje también de exhortación es de parte de Jesucristo para las iglesias. Vemos en el capítulo 2
que dice, escribe al ángel de la iglesia. Aquí, por la palabra ángel, podemos entender que no se refería a un ángel como una figura celestial, sino que está hablando a los pastores. Así que este mensaje en un principio estaba dirigido a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Pero había más iglesias. 7 es un número que se usa en el Apocalipsis porque vemos muchos símbolos y el 7 representa la totalidad. Así que cuando vemos el mensaje de Apocalipsis está dirigido a toda la iglesia, a la de esa época y a la época de hoy. Por eso es el 7, no porque solo fueran 7 iglesias a las que fuera destinado este mensaje, sino que representa la totalidad. Ese mensaje es de Dios para nosotros también. Y el propósito de la literatura apocalíptica es iluminar, definir, controlar el presente con la luz del futuro inmediato en las manos de Dios. Nosotros vemos que el Apocalipsis tiene profecías, ¿verdad? Y usa simbolismos y luego habla de los sellos, de las trompetas, del juicio de Dios, de la Nueva Jerusalén. Hay muchos temas en Apocalipsis, pero algo que nos dice Apocalipsis es que Dios tiene control absoluto histórico. Cuando escribió Juan, aproximadamente 98, 99 después de Cristo, Jesucristo le reveló lo que iba a suceder al final de los tiempos, algo que todavía no ha acontecido, porque Dios está en absoluto control histórico. Y una de las razones por las que se escribió Apocalipsis es para decirle a la iglesia, aunque ustedes estén pasando un momento difícil, Dios ya ganó, Dios ya ha vencido. Y esa es la perspectiva con la que deben de vivir, con la de un Jesús victorioso, porque ustedes un día también van a tener o ya son dueños de esa victoria en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Apocalipsis. No es meter miedo, no es simplemente mostrar las cosas ostentosas que van a suceder. No, es animar a la iglesia y decir, en los tiempos difíciles, persevera en Dios. Persevera porque ya tienes la victoria a través de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Apocalipsis. Ahora, los destinatarios de aquella época, voy a hablarles un poco. En Apocalipsis 1:4 dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El contexto de ese tiempo es que transcurrían los primeros años de la década de los 90 del primer siglo, después de que Jesús ascendió, y gobernaba el emperador Domiciano bajo el imperio romano. Sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, el imperio que estaba en control era el imperio romano. Pero con este emperador Domiciano, la persecución en la iglesia, dentro de los cristianos, empezó a ser muy cruel. Se empezó a atacar a los cristianos de una forma todavía más fuerte que con emperadores pasados. Por eso es que las personas a las que se les escribió en ese tiempo entendían lo difícil que era vivir o permanecer en la vida cristiana. Porque Domiciano demandaba ser adorado como Dios, y al no recibir ese trato por parte de los cristianos, comenzó una de las persecuciones más sangrientas de las que tenemos registros en la historia. Añadido a eso sucedía en el exterior, los ataques hacia la iglesia, pero dentro de la iglesia, en la congregación, lo que sucedía es que había una herejía que se llamaba gnosticismo y amenazaba con descontrolar a la iglesia de dentro hacia afuera. Así que vemos una persecución interna dentro de la iglesia y una persecución externa por parte del imperio romano. Esto había creado una condición de desaliento, de desesperanza, de angustia y de confusión que llevaba a preguntarse, ¿qué ha pasado con nuestro Dios? ¿Qué ha pasado con nuestro Dios? Hace unos días vinieron de parte del seminario, que es donde estoy estudiando, y salimos a evangelizar por la central de abastos, y Dios me permitía compartirle a una señora
el Evangelio y en un momento me dijo, yo creo en Dios, pero parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Ese era su pensamiento. Yo creo en Él, pero con todo este huracán, con todo lo que hemos vivido, es como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y eso es un pensamiento muy parecido a lo que tenía esta iglesia, la iglesia en los tiempos del emperador Domiciano. Decían, ¿qué ha pasado con nuestro Dios? ¿Por qué nos están oprimiendo? ¿Por qué nos están persiguiendo? Y ahora, hemos visto que Apocalipsis también está dirigido a toda la iglesia como una unidad, es decir, como el cuerpo de Cristo, porque la iglesia del Salvador, la iglesia que está en la Zapata, la iglesia que está en la Garita, todos somos parte desde el mismo cuerpo de Cristo. Y este mensaje también es para nosotros. Por eso es importante que nosotros leamos Apocalipsis y lo estudiemos. Y bueno, el mensaje a Filadelfia, que fue el que nosotros leímos, vamos a ver un poco del contexto. Filadelfia era una ciudad que estaba edificada sobre una amplia colina ubicada entre dos valles muy fértiles. Y uno de estos valles ofrecía una salida natural que fue conocida o era conocida como una puerta abierta. Por eso es que en el pasaje que leímos se menciona una puerta abierta, porque utiliza esta información geográfica. A través de las montañas estaba esta puerta abierta y contribuía considerablemente al éxito comercial y a la influencia cultural de Filadelfia. Decía que estas características geográficas de la ciudad hacían que fuera una puerta abierta, que fuera un lugar al que llegaran muchas personas y del que muchas personas salían, y los ciudadanos encontraron una puerta abierta para expandir la cultura griega en la región circunvencina, toda Asia. Entonces, este lugar era como, yo cuando lo leía me imaginaba que es como Acapulco, porque dice que tenía mucho éxito por su geografía, que sus negocios, todo se basaba en su geografía y que tenía mucha influencia cultural de otros lugares y al mismo tiempo ese lugar influenciaba a otros. ¿Y quién no conoce Acapulco, no? De todo México y internacional. Es un lugar que todos ubican, que todos conocen. Cuando venían mis compañeros, todos me decían, yo vine aquí cuando me casé. Yo vine aquí con mis hijos, yo los traía. Es un lugar muy conocido. Y bueno, regresando a Filadelfia, fue fundada con un propósito muy especial y fue convertirla en misionera de la cultura y del idioma griego entre los habitantes de Frigia y Ligia que estaban en Asia. Entonces, el propósito es que a través de Filadelfia, la cultura griega que predominaba por el Imperio Romano fuera extendida, el idioma fuera extendido, lo que tenga que ver con la cultura, como la religión, las artes, todo fuera extendido a través de Filadelfia. Por eso es que era una puerta abierta, porque era una oportunidad para extender lo que era la cultura griega. Sin embargo, algo importante pasó en Filadelfia y fue que en el año 17, cuando cuando Jesús todavía estaba vivo, lo que ocurrió ahí fue un terremoto que destruyó un lugar cercano a Filadelfia y provocó pánico en la población que se había hecho manifiesto durante esta época. Era que los temblores sucedían día con día, eran como si fueran réplicas, pero todos los días casi sucedían estos temblores y las personas vivían en constante miedo. Las personas, dice que algunos tuvieron que vivir fuera de la ciudad eh, por miedo a que les cayeran las construcciones, por miedo a morir. Incluso hay un comentario de un erudito que dice
Esas personas de Filadelfia estaban locos. ¿Cómo se atrevían a vivir en esas ruinas y con temblores constantes cuando podían morir? Esa era la condición de las personas de Filadelfia. Incluso se podían ver restos de lava y de ceniza volcánica de erupciones muy antiguas. Y estos temblores continuaban sucediendo, pero las personas, aún algunas, permanecían dentro de la ciudad. También vemos que la ciudad de Filadelfia tuvo cambios constantes de nombre. En un momento fue llamada Neocesarea y en otro momento fue llamada Flavia. Así que cuando en Apocalipsis 3 menciona que van a recibir un nuevo nombre, para ellos es común y es fácil entender qué es recibir el cambio de un nombre. En Filadelfia, debido a que había sismos constantemente, la mayoría de la población se trasladó a vivir en cabañas improvisadas fuera de la ciudad. La población temía andar por las calles por el peligro de que les cayeran escombros de las casas destruidas. Los que sí se quedaban dentro de la ciudad pasaban mucho tiempo reforzando sus paredes y reparando los constantes daños. Y aquí también recordaba cuando salimos a evangelizar, muchas personas nos decían, yo tengo miedo aun cuando llovizna. Yo tengo miedo cuando simplemente escucho la palabra huracán. Me produce mucho temor. Y fueron varias personas los que nos decían todo esto, porque habían perdido todo. Una señora me decía, eh, donde yo estaba sola y el techo se voló y yo pensé que iba a morir, pero alguien vino y me rescató. Me dijo, y ahora no puedo ni siquiera escuchar que ese nombre del huracán porque me genera mucho miedo. Así vivía también Filadelfia con un miedo constante porque los temblores seguían sucediendo, porque no tenían casas. Y me imaginaba mucho la situación que se está viviendo aquí porque muchos perdieron sus casas. Muchos están en constante reparación de sus hogares. No sé quién de aquí haya tenido afectaciones en sus hogares, pero así estaban en esa ciudad. Aún así, algunos permanecían dentro de la ciudad. En el versículo 7 dice, escribe el ángel de la iglesia al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo. Recordemos que este mensaje es dado por Jesucristo. Entonces, él se menciona como el santo. Y aquí vemos que es el nombre y el título de Dios. En Isaías 6:3 se menciona así como el santo. Dios es santo porque está separado, aparte, diferente respecto de los hombres. Jesucristo comparte la vida y el ser de Dios. Vemos una presentación de Jesucristo. Entonces, cuando Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia un mensaje de ustedes están fallando en esto o ustedes están haciendo bien esto, pero antes Él les dice quién es Él. No llega y les dice, oigan esto o hagan esto o no hagan esto, sino que les dice, yo soy Jesucristo. Tengo la autoridad de darles este mensaje porque yo soy santo. Y luego dice, yo soy el verdadero. Jesucristo es auténtico, es real, es la verdad misma. No es una imitación de la vida, sino es la verdad, la verdadera vida. Y luego les dice, yo soy el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto significa que Jesucristo se presentaba como el que posee la autoridad final, la que nadie puede cuestionar, solamente Él tiene la autoridad para llevarnos a la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que les decía en el versículo 1. Antes de darles el mensaje, les dice, yo soy Jesucristo, yo soy santo, yo soy el verdadero, yo soy el que tiene el control, y entonces yo les hablo. Vemos que este mensaje es dirigido
a las 7 iglesias. Y el versículo 20 del capítulo 1 dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Y Jesucristo mismo es el que se presenta como el que está en medio de las 7 iglesias. Jesucristo es el que dice, yo estoy con ustedes. Aunque estaban ellos en un momento muy complicado, Él les dice, yo soy real, yo soy santo, yo soy Dios y yo estoy con ustedes, aún en estas circunstancias tan difíciles. Así que Jesucristo no solamente demanda de nosotros cosas o nos alienta o nos da palabras, sino que Él se presenta a sí mismo y dice, yo tengo autoridad de hablarles a ustedes, yo tengo autoridad de decir lo que va a suceder, porque yo soy Dios. La condición espiritual de la iglesia. Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. Aquí nos habla de la sabiduría de Dios y del conocimiento que tiene Dios de su iglesia, porque Él está en medio de su iglesia. Así que dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, de la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque aunque tienes poca fuerza, y recordemos la situación de la iglesia, era una situación difícil por las condiciones, pero además había ataques internos en la iglesia, aparte de la persecución de parte de los emperadores. Y además había judíos que buscaban eh, dañar a los cristianos que no eran judíos. Entonces ellos recibían muchas amenazas de muchas personas diferentes, estaban siendo atacados, no tenían un lugar seguro en donde estar, pero por eso es que le dice, porque aunque tienes poca fuerza, ya era una iglesia que estaba desgastada, ya era una iglesia que estaba pasando muchas situaciones difíciles, pero les dice, has guardado mi palabra, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y si nosotros pudiéramos, les invito a que lean los mensajes a las demás iglesias. Hay iglesias a las que no les hace halagos, hay iglesias a las que solamente les señala lo que están haciendo mal. Y hay iglesias que tienen mucha prosperidad, pero esta iglesia que no está en prosperidad y que está siendo dañada y que está sufriendo persecución, les dice, has guardado mi palabra. Les hace un cumplido, les da palabra de aliento y nos hace ver que aún en las circunstancias difíciles es posible permanecer firmes en Dios. A veces como cristianos queremos el mejor ambiente, el más ideal. eh, Como somos cristianos, no nadie debe tratarnos mal, debe irnos bien, debemos ser prósperos, nadie se debe de meter con nosotros. Y no es cierto, eso va a suceder. Pero aún así, aunque recibamos esos ataques, podemos permanecer fieles. Y esta iglesia es el ejemplo que tenemos de que es posible. Otras iglesias que estaban en opulencia estaban muertas espiritualmente, pero esta iglesia había resistido, había guardado la palabra del Señor, no había negado su fe, aún en esas circunstancias difíciles. Y él le da palabra de ánimo y dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya les había comentado de lo que sucedía con los judíos. Entonces, esas son las palabras de ánimo. Yo, mía es la venganza, prácticamente le está diciendo. Aquellos que te están lastimando, aquellos que te están oprimiendo, yo voy a encargarme de ellos. Porque tú has guardado la palabra.
entonces yo te guardaré. Porque tú has permanecido fiel, yo voy a ser fiel contigo. Eso es lo que les dice a la iglesia como ánimo. Y sobre la exhortación, el Señor les hace una advertencia para que permanezcan alertas y no se confíen y conserven el privilegio de tener una relación estrecha con Dios, donde el conocimiento de Él es más que una recompensa. Él les dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía la iglesia? La iglesia era pobre, la iglesia no tenía casas, la iglesia estaba siendo perseguida, la iglesia estaba siendo atacada por dentro incluso, pero lo que tenía la iglesia es que permanecían en Dios, tenían una comunión viva con Dios, una comunión real con Dios. Eso es lo que les permitía a ellos permanecer aún en esas circunstancias tan difíciles. Por eso Cristo les dice, retén lo que tienes. No dice, tú estás bien, síguele así. No, él dice, retén como si fuera algo que fuera posible que se quitara. Tú aférrate, es como un aférrate a lo que tienes. Persevera en esa comunión que tienes. Y también les dice en el versículo 3, mantente permanentemente sensible a la voz del Espíritu Santo. Y esto se lo dice a todas las iglesias, cuando dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y cuando se hace esta frase, el que tenga oído, oiga, quiere decir, entiendan, pongan atención, obedezcan. Eso es como sigan haciéndolo, tengan cuidado. Y aquí es, manténganse sensibles a la voz del Espíritu Santo, a lo que el Espíritu Santo está hablando. Y Cristo hace una promesa, dice, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y es muy lindo las palabras que usa Jesucristo, porque primero vemos que Él dice, una puerta abierta, ¿no? Ya les había mencionado, porque ellos lo entienden por su contexto. Pero luego les dice, los haré columna en el templo de mi Dios. En un lugar donde había sismos constantes, donde las construcciones habían caído, Él les dice, yo los haré columna en el templo de mi Dios. Y aquí es que el cristiano que es fiel va a ser una pieza clave dentro de la edificación de la iglesia y en el avance del reino de Dios. Cuando Cristo dice, los haré columna, significa que esa iglesia que permaneció firme va a ser una pieza clave para la extensión del reino de Dios. Ustedes, los menos, tal vez los menos ricos, los menos prósperos, pero ustedes permanecieron, entonces yo los haré columna en el templo de mi Dios. Y luego les dice otra promesa, nunca más saldrán de allí. Ellos tenían que salir de la ciudad por los terremotos, por los sismos, por el volcán, por varias cuestiones que tienen que ver con desastres naturales. Pero ahí dice, nunca más saldrán de ahí, nunca más van a tener que vivir con miedo, nunca más van a tener que vivir pendientes de esos desastres, de esos fenómenos naturales. Ya nunca más van a tener que experimentar eso. No van a poder ser eliminados, sino que aún Cristo va a ser formado en la vida de esos cristianos. Luego dice otra promesa, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y cuando alguien lleva el nombre de una persona, significa que son de su propiedad. Entonces Jesucristo les estaba diciendo, ustedes, los que permanecieron, son propiedad de Dios. Yo voy a escribir sobre ustedes el nombre de Dios. Pero también dice que han adquirido una nueva ciudadanía, que es la ciudadanía de Dios. El nombre de la ciudad de mi Dios será escrito. Y eso quiere decir que aunque no tenían una ciudad,
segura, aunque no tenían una ciudad en la que ellos podían vivir confiadamente. La ciudad que Dios les prometía era diferente, era la ciudad de Dios. Era una nueva ciudadanía, una ciudad en la que ya no iban a tener que salir corriendo, una ciudad en la que ya no iban a tener esas pérdidas que ellos tuvieron o ese miedo. Y además dice que en el versículo 12 dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y también mi nuevo nombre. ¿Qué es lo que va a escribir? Primero vemos que va a escribir el nombre de Dios. Luego dice que va a escribir el nombre de la ciudad de mi Dios. Y luego va a escribir el nuevo nombre de Jesucristo, es decir, la pertenencia. Ellos le pertenecen a Jesucristo. Y eso es más que un mensaje de aliento, hermanos, es glorioso. Jesús le estaba diciendo, ustedes son míos. Y de verdad, a otras iglesias las anima, a otras iglesias les exhorta, les muestra lo que están también haciendo mal por su amor, les hace esa corrección, pero a ellos les dice, son míos, ustedes están seguros en mí, yo tengo el control de todo. Y eso, hermanos, es más que consuelo. Y vemos en este mensaje que Dios nos anima a ser fieles en todas las circunstancias y permanecer en el Señor y en su palabra con una relación estrecha. La diferencia entre esta iglesia y otras iglesias es que algunas solamente trabajaban para Dios, tenían arduo trabajo para el Señor. Otras eran muy firmes para defenderse de las herejías, pero aún así en lo espiritual andaban en un pie en el mundo, un pie dentro y un pie fuera. Pero esta iglesia, a pesar de la difícil circunstancia, permanecía en Dios. Esta iglesia fue fiel. Y por último, es necesario usar las oportunidades que tenemos para compartir el mensaje de redención. Cuando Él les dijo, les he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque Dios tiene autoridad. Tenemos que entenderlo a la luz de qué era la puerta abierta. La puerta abierta era un medio de contacto con las demás regiones. Así como es Filadelfia, era un puente de contacto para la cultura griega. A ellos les dice, a los cristianos, les dice, ustedes deben ser como ese puente de contacto para las demás ciudades, para extender el reino. Y a todas las iglesias, hermanos, Dios les dice palabras de aliento. Pero a esta les dice, yo les doy autoridad. Esa puerta nadie la va a poder cerrar porque yo les doy la autoridad para que ustedes prediquen a otros, para que sean luz a la iglesia, a la más pobre, a la iglesia necesitada, a la iglesia en opresión, a la iglesia que tal vez no tenía los mejores recursos. A esa Dios la elige y les dice, yo los he puesto, yo he puesto una puerta delante de ustedes. Yo les he dado la oportunidad a ustedes que están sufriendo, a ustedes que la están pasando mal porque han permanecido fieles. Y yo sé, hermanos, que esta circunstancia que ha pasado en Acapulco, pues no ha sido fácil, ¿verdad? Yo no sé cómo la vivió cada uno, pero sé que nadie puede decir que la pasó bien, ¿verdad? Y seguramente conocemos o hemos escuchado testimonios de otras personas que perdieron todo, que perdieron su casa, algunos perdieron familiares,
otros su- sus bienes materiales, pero que son necesarios también. No solo eso, sino que el ánimo ha decaído mucho. Cuando fuimos a predicar, hermanos, vimos eso, que las personas están decaídas, que las personas tienen miedo, que las personas están tristes, que están pasando luto, que todos perdieron algo, hermanos, todos. Algunos la paz, la tranquilidad, algunos la alegría. El acapulqueño es muy conocido porque es muy trabajador y es como, pues nos reponemos, salimos adelante, pero este golpe ha sido tan fuerte que recuerdo la voz de esta mujer que decía, parecía que Dios se ha olvidado de nosotros. Ese es el pensamiento, hermano, de muchos aquí en Acapulco, como si Dios se hubiera olvidado de Acapulco. Y nosotros sabemos que no es así. Sabemos que Dios puso su mirada en Acapulco, porque es verdad que hay mucho pecado, hermanos. En todo el mundo hay mucho pecado. En Acapulco hay mucho pecado. Pero cuando Dios extiende su mano, no lo hace para destruir. Cuando Dios extiende su mano, es para extender su misericordia. Y aunque este huracán devastó muchas cosas, sé que Dios puso su mirada para que nosotros, para que Acapulco vuelva su mirada a Dios. Así como en la Biblia, cuando Dios da un juicio o cuando hay una profecía, no es para destruirlos, sino que siempre les dice para que vuelvan su mirada a mí. Y creo que este tiempo es para que Acapulco vuelva su mirada a Dios. Acapulco ahorita está destruido, está en ruinas, la gente está llena de temor, llena de miedo, sin esperanza. Aún dentro de la iglesia hay personas que están tristes. Cuando subíamos a ministrar a los niños, queríamos darles una clase divertida, le queríamos que se distrajeran un rato, pero la clase nos fue dirigiendo y los niños nos expresaban que ellos se sentían tristes, que ellos estaban pasando por lutos, por circunstancias difíciles, de dolor, de incertidumbre, de no saber qué es lo que estaba pasando, de miedo. Una pequeña me decía, es que hubo muchos muertos. Y yo decía, no, no hubo tantos muertos, porque las cifras dicen que no hubo tantos muertos. Pero luego otra niña dijo, sí es cierto, sí hubo muchos muertos. Y digo, ¿quién soy yo para decirle a ellos que estuvieron aquí que no fue así? Cuando sabemos que en realidad hubo muchos muertos. Y los niños a veces pensamos que se les van a olvidar las cosas, pero no es cierto. Ahí están. Y también hay que resolverles a ellos esas dudas y consolar sus corazones para que esa angustia que hay en ellos pueda ser cambiada por la paz de Dios. Y así como los niños en nosotros. Si aún tenemos angustia en nuestro corazón, si aún tenemos miedo, si aún nos sentimos afligidos, porque estas circunstancias generan un trauma en las personas y es normal, pero si aún nos sentimos así, no lo debemos ignorar y debemos llevarlo a Dios para que Dios lo sane. Y recordar esta palabra de aliento que Dios le decía a esa iglesia que había sufrido un desastre natural. Yo soy su Dios. Yo los haré columna en el templo de Dios. Y nunca más van a tener que salir de ahí. Ahí van a estar seguros. Esa es la promesa eterna que Dios nos ha dado. Aunque en este momento vivamos en un mundo caótico, esa es la promesa gloriosa que nos promete Jesucristo y lo dice porque Él tiene autoridad, porque Él es Dios. Él lo puede decir por eso. Y nosotros debemos ser ese puente. Debemos, si Dios ha puesto una puerta abierta delante de nosotros,
nosotros debemos compartir el Evangelio aquí, en este lugar, en Acapulco. Este Acapulco ahorita, hermanos, es un campo fértil. Y Dios quiere que las personas vuelvan su corazón a Él, pero no lo van a hacer solos, sino que hay personas que debemos llevarles ese mensaje de salvación. Aquellos que no lo conocen, que no conocen ese mensaje, nosotros debemos llevárselo. También cuando salíamos a evangelizar, algo que me daba cuenta es que las personas conocen de Dios, saben que existe Dios, saben que el pecado son las cosas malas que hacemos, saben que deben ser buenos, pero las personas no conocen que Dios los ama. De verdad a mí me sorprendía cuando yo les decía, es que Dios nos ama a todos, pero Dios te ama a ti individualmente. Y las personas se quedaban de, ¿a mí? Otras personas yo les decía, tú puedes orar con Dios y Dios te va a escuchar y se quedaban, ¿sabes? Sorprendidas como de, ¿hay una relación entre Dios y yo directa? Las personas tienen el conocimiento de que existe un Dios, pero no tienen el conocimiento del Evangelio, de qué es el pecado, de cómo Dios nos redime a través de Jesucristo. Y de verdad que cuando se les explica a las personas esto, las personas cambian, las personas son movidas por Dios y aceptan y reciben el mensaje de Jesucristo. Y esa es nuestra labor, hermanos, compartir este lugar que tiene mucha influencia hasta de muchos lugares más. Aquí hay asentado a muchas personas de diferentes lugares. Nosotros debemos ser esa herramienta de Dios para el avance y la extensión del reino. Y esa, hermanos, es la reflexión del día de hoy. Primero, que nos permitamos ser consolados por Dios si nos hemos, independientemente de qué tan mal nos podamos sentir todavía, Dios debe consolarnos. Y pensaba en un niño pequeño que cuando hay una tormenta y se va la luz y va con su papá corriendo, pensaba que nosotros, hermanos, también debemos ir al Señor y decirle esa circunstancia que se vivió, cómo nos sentimos en ese momento y cómo aún nos sentimos. Esa situación quedó en el pasado, pero muchas veces también se queda en nuestras mentes o en nuestros corazones y debemos llevarlo a Dios para que Él nos consuele y nosotros consolemos a otros. Y al consolar a otros, expandamos el reino de Dios. Este es un mensaje de consuelo para la iglesia, pero también es una exhortación para que la iglesia vaya y consuele a otros con el Evangelio de Jesucristo y les diga, yo tengo la promesa del Dios que me hará columna, yo tengo la promesa del Dios que establecerá una nueva ciudad en la que yo estaré, que ya nunca más voy a tener que salir de ahí, que no habrá miedo, que no habrá tormentas. Y yo quiero que tú también tengas esa esperanza de ese lugar glorioso en el que estaremos con el Señor para siempre. Y ya no habrá lágrimas, ya no habrá tristezas, ya no habrá enfermedad, porque las primeras cosas habrán pasado. Porque todo ese sufrimiento, ese dolor que experimentamos, quedará atrás. Y ese es el mensaje, hermanos, que Dios me dio para el día de hoy. Y quiero que reflexionemos en eso, pero que oremos al Señor y le digamos, Señor, consuela nuestros corazones, el corazón de nuestra familia, el corazón de nuestros vecinos, el corazón de nuestra comunidad. Les invito a que pasen al altar, hermanos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Padre, porque eres maravilloso, porque tú estás en control, Señor, porque tú lo hiciste todas las cosas, Señor,
Gracias, Señor, porque incluso nosotros fuimos creados por ti, para ti, Señor, y tú tienes el control de nuestras vidas. Y si hoy estamos aquí, Señor, no es porque hayamos tenido suerte, sino porque tu mano poderosa estuvo sobre nosotros, porque tu mano ha guardado a la iglesia El Salvador, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú has guardado a cada uno, Señor, porque tal vez otros ya no están aquí, Señor, pero tú permitiste que tu iglesia siguiera aquí, Padre, parada, firme, Señor, con un propósito, porque tú les guardaste, Señor, porque podemos escuchar testimonios de cómo tú les guardaste, Padre. Y yo te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, porque tienes propósitos y planes con tu iglesia, porque si la has conservado, Señor, es porque tienes cosas que hacer a través de ella, Padre. Tú nos has permitido estar en esta ciudad, Señor, difícil, complicada, peligrosa, Señor, pero al mismo tiempo nos podemos dar cuenta que es una ciudad necesitada de ti, así como nosotros necesitamos de ti. Otros también necesitan de ti, necesitan escuchar ese mensaje de consuelo que tú nos das. Yo te pido, Padre, primeramente que consueles los corazones de cada uno, que quites todo temor, Padre, que se haya quedado, que se haya arraigado en los corazones o en sus mentes. Toda desesperanza, todo desánimo, Señor, se ha echado fuera y que tu paz reine en los corazones de cada uno, Padre. También sobre los niños, Señor, sobre cada uno de los miembros de la comunidad. Y que podamos ver esta experiencia triste, Señor, ahora como ese momento en el que hemos recibido salvación de parte tuya, en la que nos has mostrado tu mano poderosa sobre tu iglesia, porque así como Apocalipsis dice que tú estás en medio de tu iglesia, Señor, nosotros sabemos que tú estás en medio de la iglesia El Salvador, que tu poder está en medio de ella y que eres tú el que las sostiene, que eres tú el que las guarda, que eres tú nuestra esperanza, Señor, cuando todo se derrumbe alrededor, podemos permanecer firmes porque tú eres Dios. Podemos permanecer firmes porque hemos creído en ti, Señor. Y aunque tenemos pocas fuerzas, Señor, queremos permanecer en ti, queremos permanecer en tu palabra, Señor, para ser encontrados fieles, fieles delante de ti, Señor, fieles en lo poco. Gracias, Señor. Yo te pido que le permitas a cada uno de mis hermanos ser ese consuelo, Señor, para las personas que están a su alrededor, para sus vecinos, para sus familiares, para cada persona que lo necesite. Pon, Dios, palabra de ánimo, palabra de aliento en nuestras bocas para llevarlos a otros y para que sean impactados por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, ser esa luz en la oscuridad y anunciar, Señor, el evangelio de salvación, las buenas noticias que tú nos has dado. Sigue tú sanando, Dios, los corazones y usa nuestras vidas, Padre, para que otros sean impactados por ti y por tu verdad. Señor, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.